Muy bien, jóvenes estudiantes, nuevamente aquí en el Grupo Ciencias con el curso de lenguaje. Continuamos con el tema de realidad lingüística en el Perú, en nuestro país. Muy bien, en el tema anterior nosotros hemos hablado todo lo que tiene que ver con lo que viene a ser la evolución del castellano. Y llegamos a una conclusión, que toda lengua está en constante cambio, está en constante evolución. Las lenguas son vivas, las lenguas son dinámicas, tienen cambios constantes. Y esto también ocurre pues aquí en nuestro país, en nuestras lenguas también autóctonas, aborígenes o también denominadas amerindias. Y justamente es pues nuestro país una gran mixtura. Recordemos que en la historia de nuestro Perú, antes de la época de los incas, ya coexistían muchas lenguas, de las cuales no tenemos vestigios probablemente debido a que éstas no dejaron manifestaciones escritas, tal cual lo es también el quechua. Entonces, lo que sí podemos nosotros registrar es que cada cultura tuvo pues manifestaciones propias, entre ellas la lengua. En nuestro Perú, la realidad lingüística, diremos pues que el Perú es un país plurilingüe o multilingüe. Coexisten muchas lenguas en nuestro país. Hay una gran pregunta: ¿cuántas lenguas se hablan en el Perú? Hay un gran detalle: no podemos precisar, tal vez con exactitud, cuántas lenguas hay, porque no podemos determinar si son lenguas, variaciones de la misma lengua, o ya se han diversificado estas lenguas, o estos dialectos, mejor dicho, en nuevas lenguas, y así se forman otras familias lingüísticas. Es así entonces que podemos dar un aproximado de cuántas lenguas hay en el Perú. Aproximadamente se podría decir que estamos hablando de más de 60 lenguas en el Perú. Aproximadamente. Recordemos que aún se están estudiando muchas lenguas y algunas de ellas también están dejando de existir. Es así entonces que nuestro país se convierte en una realidad plurilingüe o multilingüe. En el Perú tenemos una clasificación general de las lenguas de la siguiente manera. Tenemos las lenguas amerindias, es decir, autóctonas de América, propias de América, y tenemos a las lenguas no amerindias, que son aquellas que no pertenecen, pues, ¿no es cierto?, a nuestro continente. Entonces, hablaremos rápidamente de las lenguas no amerindias. En este caso, las lenguas no amerindias encontramos al castellano. El castellano es una lengua no amerindia. Sin embargo, en nuestra Constitución Política, en el artículo 48, la Constitución de 1993, dice lo siguiente, que el castellano, el quechua, el aymara y el resto de lenguas aborígenes son idiomas del Perú de acuerdo o según a la zona en que éstas predominen. Entonces, tanto el castellano como toda lengua autóctona aborigen de nuestro país es idioma. ¿Dónde se encuentra eso? Estipulado en la ley, en la Constitución Política del Perú, título 1, artículo 48. Muy bien, entonces el castellano es una lengua no amerindia, pero ¿qué otras lenguas se desarrollan en nuestro país? ¿Qué otras lenguas se hablan en nuestro país? Tenemos, por cuestiones comerciales, muchos habitantes que visitan el Perú, o muchos ya se han asentado y nacionalizado en el Perú, tales como personas estadounidenses que hablan pues un inglés, mismos ingleses. Tenemos la lengua como el chino, alemán y portugués. Hay que tener en cuenta que en nuestro país hay una gran comunidad, principalmente en las zonas de frontera, donde se habla esta lengua, el portugués, y la cual tiene familiaridad, recordemos, con el castellano, pues son lenguas romances. Entonces, las lenguas no amerindias son no autóctonas, no originales de América. Principalmente en nuestro Perú, el castellano, que es idioma oficial, el inglés, chino, alemán y portugués, que acompañan al castellano. No como idioma, por cierto, sino como lenguas que se hablan en el país. Entonces, yo puedo decir,
¿En el Perú se habla inglés, chino, alemán? Sí, hay personas que lo hablan. ¿Pero ese idioma? No, no lo es. Solo el castellano. Muy bien. Pasamos a esta parte. Las lenguas amerindias. Muy bien, en nuestro país nosotros sabemos y reconocemos que es plurilingüe y podemos nosotros recordar un poco, tal vez por ahí, un poco de la historia, un poco de la literatura. Ustedes recordarán a las crónicas del famoso Felipe Huamampoma de Ayala, donde él trató pues de escribir ciertos pasajes de la época colonial, ¿no? Donde él empezó pues a tratar de escribir en un castellano incipiente, por ahí un poco de quechua, puquina se dice una lengua. Entonces ya ahí se registra la existencia de muchas lenguas para esa época y anterior a ella muchas más todavía. Entonces, las lenguas amerindias en el Perú contamos con las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. La mayor cantidad de lenguas se halla por la parte amazónica. Encontramos hasta 18 familias lingüísticas en las zonas de la selva peruana. En el caso de las lenguas andinas, encontramos a la familia quechua y a la familia aru, dos grandes grupos en lo que viene a ser las lenguas andinas. La familia quechua con el quechua norteño, el quechua costeño central, el quechua central, sureño y el quechua de la selva. En la familia aru encontramos dos grandes lenguas, el aymara y el cauqui, siendo pues el aymara una lengua, por cierto, hablada hasta en 3 países de Sudamérica. Luego, en las lenguas amazónicas vamos a encontrar a la familia aragua, arahuaca, la familia bora, cahuapana, candoshi, arambú, huitoto, jíbaro, muniche, pano, pebayagua, chimaco, tacana, ticuna, tucano, tupí, guaraní y el zaparo. Muy bien, entonces aquí nosotros en este esquema hemos podido notar la realidad lingüística del Perú en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. En este bloque vamos a hablar propiamente de las lenguas andinas. Estas lenguas andinas, como su nombre nos lo indica, provienen pues de la cordillera de los Andes. Recordemos pues que muchas de las culturas andinas y altoandinas, cada una con su propia cultura, tenía también pues su lengua. Propiamente vamos a hablar de la lengua que ha persistido a lo largo del tiempo, es la lengua quechua. Entonces, en las lenguas andinas vamos a hablar de la lengua o de la familia quechua. En la lengua quechua tengamos en cuenta que es una de las lenguas, si hablamos de la división geográfica del Perú, no en regiones, sino en departamentos, la lengua quechua se habla hasta en 20 departamentos de los 24 de nuestro país. Entonces, la familia quechua, estas lenguas se hablan en 20 departamentos, de los 24 del país de nuestro Perú, si hablamos de esta manera. Ahora, esta lengua quechua se habla hasta en 7 países de Sudamérica. Se habla en 7 países de Sudamérica. 7 países de Sudamérica. Estos países son Colombia, Ecuador, tenemos a Perú, Bolivia, Chile, Argentina y parte de Brasil. 7 países de Sudamérica donde se habla la lengua quechua. 20 departamentos de los 24 de nuestro país. Y se cuenta hasta con 2,5 millones de hablantes en la actualidad de esta lengua que sigue viva, sigue revitalizada. Anotaremos aquí que esta lengua, no olvidemos, se habla hasta 2,5 millones de hablantes. 2,5 millones de hablantes. Cabe resaltar
que esta lengua sigue siendo enseñada en las escuelas, en los programas de educación intercultural bilingüe. Así que a este proceso se le llama revitalización, es decir, se están realizando grandes campañas educativas para que esta lengua permanezca. Recordemos que la lengua quechua fue la lengua oficial en el Imperio Incaico o el Tahuantinsuyo. Principalmente la lengua quechua más conservadora o más apegada a esos tiempos es la variante o de la familia sureña del quechua ayacuchano o quechua chanca. Muy bien, luego nosotros vamos a ver lo siguiente. Esta familia quechua tiene la siguiente segmentación. El quechua norteño lo encontramos en Chachapoyas, Cajamarca, Ferreñafe, Lambayeque y el Tigre. Luego tenemos el quechua central costeño, Pacaraos. Muchos dirán Pacaraos. ¿Dónde queda esta zona de Pacaraos? Estamos hablando de la sierra del norte chico del Perú. Estamos hablando de Huaral. Muy bien. Luego tenemos el quechua central. Este quechua central encontramos el quechua de Conchucos, Callejón de Huaylas, la zona Ancachina, Alto Pativilca, Huánuco, Yauro, Huancas y Yauyos. Hay que tener en cuenta que este quechua central está ubicado más o menos entre las partes, ¿no es cierto?, Ancachina y la parte propiamente del centro como Huánuco. Luego vamos a hablar del quechua sureño. Este quechua sureño lo vamos a encontrar en el Ayacucho, quechua chanca, y el quechua también llamado cusqueño o runa simi, runa shimi. Muy bien. Luego tenemos aquí el quechua de la familia de la selva, quechua que sale en Napo, Pastaza, San Martín y el quechua Santa Rocino. Muy bien, entonces esta lengua quechua, como hemos dicho, es una lengua viva porque se sigue hablando, se sigue utilizando y no solamente ello, sino que el Estado está tratando de revivir esta lengua, revitalizarla. Luego tenemos a la familia Aru. La familia Aru cuenta con dos grandes lenguas. Tenemos al Aymara, algunos le dicen Aymara, y luego tenemos al Cauqui, que por algunos es conocido como Aymara Central. Muy bien, la familia Aru es una de las familias de lenguas andinas que se habla hasta en tres departamentos del Perú. Y también esta lengua se habla hasta en 3 países de Sudamérica. En 3 países de Sudamérica. Vamos a abreviar. ¿Cuáles son esos 3 países de Sudamérica? Bolivia, Chile y Perú. Y esta lengua en nuestro país, en el Perú, cuenta aproximadamente con 420,000 hablantes. Esta lengua, el Aymara, entonces diremos pues lo siguiente. Es una lengua que cuenta hasta con, vamos a anotarlo así ya, 420,000 hablantes. Es una lengua que se habla hasta 420,000 hablantes. ¿Entendido? Entonces es una lengua muy pues extendida, ¿no es cierto? Se habla hasta en 3 países. ¿Cuáles son esos 3 países? Pues hemos mencionado a Bolivia, hemos mencionado a Chile y nuestro país, Perú. La lengua Cauqui, o también conocida como Aymara Central, es una lengua que se habla en la zona de Yauyos. Es una lengua que cuenta aproximadamente con 800 hablantes y al igual que la lengua quechua ha ingresado en un proceso de revitalización en la cual el gobierno central hace los esfuerzos necesarios para que ésta se mantenga, se enseñe en las escuelas y así pueda perdurar. Vamos a hablar finalmente de las lenguas amazónicas. Estas lenguas son aquellas que tienen la mayor cantidad de familias. ¿Cuántas familias encontramos aquí? Encontramos hasta 18 familias lingüísticas en este grupo. No solamente eso, sino que también encontramos, obviamente, la mayor cantidad de lenguas y las que tienen
también algunas de ellas grandes cantidades de hablantes. Es en esta zona, en la zona amazónica, donde los lingüistas están realizando estudios para determinar si son lenguas o hay más lenguas o son dialectos de las mismas que vamos a mencionar. Tenemos lo siguiente: en las lenguas amazónicas tenemos a la familia Aragua con la lengua culina. La lengua culina es una lengua que hace ya aproximadamente unos 10 años no tiene hablantes. La familia Arahuaca, tenemos Arayánica, tenemos Caquinete, Alchamicuro, Iñapari, Machiguenga, que es una de las lenguas, vamos a resaltar, es una de las lenguas, digamos, más conocidas o reconocidas. Tenemos al no Machiguenga, tenemos al Piro, o también llamado Gine, por sus propios hablantes. Tenemos al Resígaro, que es una de las lenguas también que ya no cuenta con hablantes. Y tenemos al Yanesha. Luego tenemos a la familia Bora, con una lengua del mismo nombre. Otra lengua muy reconocida, muy estudiada por los lingüistas, el Bora. Tenemos también a la familia Cahuapana, tenemos con la Chayahuita, el Jebero. Tenemos la familia Kandoshi con el Kandoshi Chapra, la familia Arambuk con la lengua de propio nombre, Arambuk. Luego tenemos al Huitoto, el Ocaina, la familia Jíbaro con el Achual Siwar, el Aguaruna y el Huambiza. Y aquí resaltamos a la Aguaruna, que pertenece a la familia Jíbaro, que es una de las lenguas también de la Amazonía peruana, que tiene una gran extensión. Luego tenemos a la familia Muniche con la lengua Muniche, a la familia Pano con el Amahuaca, y otra lengua muy estudiada y reconocida, el Shipibo Conibo, más conocida por las personas tal vez simplemente como Shipibo. Tenemos la familia Peba Yagua con la lengua Yagua, la familia Shimaco con el Ucarina, la familia Tacana con una lengua también muy estudiada en estos tiempos, el S-Eja. La familia Ticuna con la lengua Ticuna y la familia Záparo con la lengua Iquito. Entonces hemos podido nosotros en esta clase aprender que nuestro país es multilingüe, es un país que desde muchos años ha contado con la coexistencia de lenguas. Entonces, en el Perú existen aproximadamente más de 60 lenguas, las cuales se encuentran divididas en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Las familias de las lenguas amerindias, o las familias andinas, amazónicas, y las lenguas no amerindias. Muy bien, jóvenes estudiantes, esperamos pues que esta clase haya sido pues, ¿no es cierto?, para ustedes principalmente, para su aprendizaje, y nos vemos en otra clase. Jóvenes, muy bien, nuevamente estamos aquí para lo que viene a ser la sección de la resolución de ejercicios de nuestro curso de lengua con el tema Realidad Lingüística del Perú. Entonces, empezamos. Pregunta 1. Tenemos, lingüísticamente, el Perú es un país. Lingüísticamente, el Perú es un país. Recordemos, en el Perú coexisten más de 60 lenguas. No podemos dar un número preciso. Recordemos que las lenguas en el Perú son varias, coexisten muchas. Y no se puede precisar un número exacto debido a que se están realizando hasta hoy estudios en los cuales se tiene que determinar si se habla de una lengua o de un dialecto de estas mismas. Entonces, lingüísticamente el Perú es un país A, monolingüe, obviamente que no. B, pluricultural, eso es cierto. Existen muchas culturas, coexisten muchas culturas. Recordemos que la premisa dice lingüísticamente, así que queda descartada esta alternativa. En la C, multiétnico, es cierto, en el Perú tenemos muchas etnias, pero me piden nuevamente, recuerda, lingüísticamente. Y por último, la letra D, no tenemos ahí plurilingüe. La respuesta es, el Perú es un país plurilingüe por la coexistencia de muchas lenguas. La mayoría de estas ubicadas en 18 familias lingüísticas en la selva peruana o lenguas amazónicas.
Pasamos a la pregunta número 2. Desde el punto de vista lingüístico, la población peruana es predominantemente la población peruana. Vamos a ver, nosotros, los peruanos, desde el punto de vista lingüístico, bilingüe ágrafa. Cuando decimos nosotros bilingüe, quiere decir que nuestros pobladores usamos dos lenguas. Tenemos el conocimiento de dos lenguas y dice ágrafa, es decir, sin escritura. ¿Es cierto eso? Obviamente que no. Vamos a ver, luego tenemos la B, bilingüe, otra vez bilingüe. Todos somos bilingües, pero viene el bilingüismo en el Perú, no es cierto. Monolingüe, ágrafa, monolingüe, la mayoría de hablantes dominamos una lengua, esto es cierto, pero ¿esa lengua es ágrafa? Recordemos que el analfabetismo en el país está prácticamente siendo casi erradicado, así que no podemos decir que sea la respuesta. Luego tenemos la D, monolingüe, no ágrafa. Por lo tanto, ¿cuál se aproxima más? Muy bien, jóvenes, la respuesta es delfín, la D, correcto. Muy bien, pasemos a la pregunta 3. ¿Qué nos dice la pregunta 3? A ver, atención, leamos juntos, nos concentramos todos y dice, señale la alternativa conceptualmente correcta. Correcta. A ver, A, las lenguas andinas. Las lenguas andinas. ¿Cuáles son las lenguas andinas? Hay dos grandes familias. Recordemos, ¿cuáles son? La familia quechua y la familia aru. Dos grandes familias. Las lenguas andinas carecen de gramáticas. En primer lugar, toda lengua tiene gramática, es decir, un conjunto, sistema de normas y reglas. Toda lengua tiene tendencia a dialectarse, es decir, a tener variedades. Por lo tanto, la letra A, las lenguas andinas carecen de gramáticas, es pues falso. Entonces pasemos a la alternativa B. Leamos juntos. ¿Qué dice? ¿El aymara es un dialecto del quechua? No, el aymara es una lengua que pertenece a la familia aru. El quechua forma un gran grupo o gran familia. Son lenguas distintas, pertenecen a familias diferentes, no tienen nada que ver. Por lo tanto, la alternativa B también es falsa. Vamos con la letra C. Dice, las lenguas amerindias tienen dialectos. ¿Qué hemos dicho? Que hay dos principios. Toda lengua, obviamente, tiene una gramática y tiende a dialectalizarse. Por lo tanto, las lenguas amerindias tienen dialectos, es correcto. Muy bien. Y la D, el castellano es el único idioma en el Perú. ¿Qué dicen? Falso, muy bien. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el idioma del Perú? ¿Dónde se encuentra esto? En la Constitución Política, artículo 48, que nos dice que la lengua oficial del Perú es el castellano, el aymara, el quechua y toda lengua según la zona en que predomine. Por lo tanto, la respuesta está ahí. ¿Cuál es? Es C, castígala. Muy bien, jóvenes. ¿Qué les parece? Vamos repasando así. Siguiente. Pasemos a la pregunta número 4. Dice así, el quechua y el aymara son lenguas maternas respectivamente en. Cuando hablamos de una lengua materna, pues la palabra materna, maternal, maternidad, toda esta familia de palabras suena pues a madre. Son lenguas, digamos, originarias o lenguas que se vinculan directamente en A, Tacna y Cusco. Tacna y Cusco. B, Ayacucho y Puno. El quechua se vincula a Ayacucho, por supuesto. En el quechua, la familia del quechua sureño, vamos a encontrar al quechua ayacuchano o también llamado quechua chanca. Por cierto, también integra ahí el quechua cusqueño o quechua del Collao o también llamado runasimi o runashimi. Entonces, ¿esto es cierto? Sí. Y luego tenemos para la aymara, Puno. Recordemos que la lengua aymara pertenece pues a las culturas, ¿no es cierto?, altoandinas. Es más, se habla, o esta lengua
es predominante en el país de Bolivia y en parte de Chile. Por lo tanto, sí podemos decir que esto es cierto. La respuesta se halla ahí. ¿En dónde? En la B, Besito. Esa es la respuesta. Muy bien. Pero por cierto, leamos la C. Lima y Tacna, no, imposible. Puno y Cusco, no. Si hubiese sido el caso inverso ahí, pudo haber sido una respuesta. En todo caso, es un buen distractor. Muy bien, jóvenes, pasemos a la pregunta 5. ¿Qué nos dice la pregunta 5? Muy bien. Selecciona la opción donde aparecen solo nombres de países que históricamente forman parte de ¿qué? Del área dialectal del quechua. Área dialectal del quechua. El quechua, no olvidemos, es una lengua que se habla en 7 países de Sudamérica, no solo aquí en el Perú. Escucha muy bien, recuérdalo. 7 países. ¿Cuáles son esos países? Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y parte de Brasil. Ahora uno dirá, ¿pero por qué o cómo es esto? Son migraciones, movimientos que hacen las personas y llevan su lengua. Además, recuerda la historia de nuestro país, hay un gran camino inca, ¿no? Que recorre justamente 6 países, el Capañán. ¿Recuerdas? Hay evidencias arqueológicas, históricas, de la extensión del imperio de los incas. Es decir, esta lengua ha tenido evidencias o se ha sentado a través de la historia en muchos países de Sudamérica. Muy bien, ahora pasemos a la pregunta número 6. En la pregunta 6 tenemos lo siguiente. Identifica la opción que presenta la lengua amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. Distribución geográfica. Hay una lengua que si hablamos a nivel de departamentos, sabemos que Perú se divide en 12 regiones, pero si hablamos de departamentos, el Perú tiene 24 departamentos. Hay una lengua que se habla en 20 departamentos de los 24. Estamos hablando de qué lengua? De la lengua quechua. Por lo tanto, leemos las alternativas y encontramos en la letra A, castellano. Pero alguien dirá, profesor, el castellano es la lengua más extendida. ¿Pero qué dice la premisa? Leamos bien. Identifique, ¿no es cierto?, la opción que presenta la lengua con mayor distribución geográfica. ¿Pero qué lengua? Amerindia. Ahora sí. Entonces la A, castellano, no puede ser. B, shipio, no. C, aguaruna. Y finalmente tenemos ahí la letra D, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la letra D? Nuestra famosa lengua llamada el quechua. ¿Está bien? ¿Todo correcto? Pasamos al número 7. ¿Qué nos dice el número 7? Elija la opción que contiene lenguas amerindias extintas. Ya no existen, ya no se hablan en el Perú. En la letra A encontramos Bagua, Chango, Yaminagua. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahí? La lengua Yaminagua es una lengua que se habla en la selva del Perú y tiene hablantes, es decir, no es extinta. B, Chirino, Cholón, Amahuaca. El cholón es una lengua que ya no tiene hablantes. El siglo pasado, aproximadamente en las primeras décadas, en 1910, 20, esta lengua dejó de existir, el cholón. Entonces, encontramos ahí solamente una lengua extinta y tenemos una lengua que es el Amahuaca, que es una lengua de la Amazonía que hasta el día de hoy, pues, ¿no es cierto?, tiene hablantes, persiste. Letra C, Cuye, Mochica, Puquina. La lengua Cuye, la lengua mochica, lenguas del norte del Perú, que se hablaron incluso, se podría decir, durante el tiempo de los incas, lenguas que ya no existen. En el caso de la lengua puquina, se encuentra un registro de esta lengua en las famosas crónicas, Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamampoma de Ayala. ¿Sí? De repente en literatura los has escuchado, ¿recuerdas? ¿Ves? Hay una relación entre los cursos ahí. Entonces, en la letra D tenemos Sechura, Palta y Cocataibo. Muy bien, la lengua
Cacataibo, dice, ¿no es cierto? Es una lengua que hasta el día de hoy se habla en la selva peruana. Por lo tanto, la respuesta es Cuye, Mochica y Puquina. La letra C, castígala. Muy bien, jóvenes. Pasamos a la pregunta 8. En esta pregunta 8 tenemos lo siguiente. El prestigio, ojo, el prestigio de una lengua está determinado por factores. Cuando hablamos del prestigio de una lengua, es cuando las personas empiezan a dar a conocer o a estandarizar su lengua, a sacar, como quien dice, cara, pecho, popularmente por ella. Entonces, esto se realiza por factores ¿de qué tipo? A, lingüísticos, no exactamente, porque toda lengua cumple un propósito, comunicar. Así que no hay una lengua mejor, no hay una lengua peor, ni lengua más bonita, más romántica. No, toda lengua cumple un fin, que es comunicar. En la letra B, social. C, político. Y por último D, tenemos religioso. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Muy bien, esa es. La respuesta es besito, sociales. Jóvenes, entonces hemos cumplido con lo que viene a ser el bloque de la resolución de ejercicios.